Durante a visita de minister Glamber Cruz na Holanda, junto com demais membros do gabinete Wever Cruz, Sr. Glamber Cruz aproveitou para rato assim aqui na Groningen, na norte de Holanda, onde ele visita diferentes partes estratégicos, entre outros, para o qual o desenvolvimento de hidrógeno riba nos isla. Sr. Glamber Cruz, como ministro encargado com a carteira de energia, está contando-nos mais de Kiko desenvolvimento de hidrógeno por Kermian para nos isla. Mita aqui na Groningen para terminar minha ronda de consulta e orientação riba decisão grande que nós precisamos tomar na Aruba, riba e redesenvolvimento, repurposing di fulle zona di refineria che differenti settori di industria energetica per il futuro di vitale importanza per Aruba, salvaguardando il pianeta, il medio ambiente, la umanità, di definire industria nuova qui per il paese. E mi servizio che a Groningen, noi stiamo nella Università di Groningen, noi stiamo nel progetto Entrance, noi stiamo con il leader del progetto di località è Hydrogen Valley na Noord-Holland, full Nord na Holanda. E basicamente con la presentazione che hanno dato a noi, mi provvisa che in maniera la messa un'opinione che l'esito di sviluppo, e mirando il sviluppo, evoluzione di movimento di idrogeno, onde que botem wind, parque de molina de viento, grandissimo nel Nord Zee Kinanan, botem parque solar, botem differenti industrie que bezig te worden redesarrollar para producir hidrógeno, nan a crea lo que nan te llama un Hydrogen Valley, e que basicamente Aruba lo porbira e destino di eprome Hydrogen Valley para Caribe. E onde que Aruba tem desenvolvimento e mirando as circunstâncias em particular na Aruba, nós temos solo na abundância, nós temos vento na abundância, nós temos infraestrutura de refineria que por guardo vamos a redesenvolver para el proyecto de hidrógeno no solamente para Aruba, sino para la región. El rol que siempre Aruba juega, la posibilidad que puede desarrollar offshore wind farm, parque de molina de viento, pero arriba la mar, por ejemplo, arriba la parte entre Aruba y Venezuela, que es la parte más seca, claro, de nos aguas territorial. El hecho que voló por convertirse también en un energy hub para hidrógeno. Aruba porta el líder de hidrógeno de la región, no solamente a nivel de ejemplo que nos está tomando que liderazgo de realizar proyectos aquí, pero también ejemplo para concientizar y comprometer full región, todo el país también de región, na camino aquí, está un camino de futuro, para futuras generaciones soberanas que salva el planeta, salva la humanidad, salva nuestro medio ambiente, salva nuestra forma de vivir en el mundo, pero a la vez está creando un pilar económico que también crea, vamos a reemplazar o crear cúpula de trabajo nuevo, una que también va a ser lo que Nanta llama un ecosistema de universidad formando los jóvenes profesionales, crea institutos de formación técnico para todos los profesionales, trabajadores, contratistas que lo de trabajo en la industria nueva aquí. Aruba lo pone un rol importante en el Caribe, pero también en la región, siendo líder en Caribe con el primer Hydrogen Valley y que es la que desarrollar el Hydrogen Valley na Holanda, Noord-Holland, lo teslan que nos está pidiendo de un buen cooperación. El ministro de Energía y Clima de Holanda y mi persona, nos está del nombre del gobierno de Holanda y gobierno de Aruba, pedirán para desarrollar lo que lo vira Hydrogen Valley para Aruba. Esta diversificación de nuestra economía, esta calidad para los conciudadanos, para Aruba, pero esta a la vez actividad económica de una visión de hub, comercio internacional, de producción, distribución de hidrógeno para nuestra región y quien sabe
para otro destino en el mundo. Minister Glamber Cruz ha mencionado también por último que explorar lo cual está energía y de hidrógeno arriba nos isla, lo está algo lo está pionero de la región Caribe, entre otros también lo está organizando una conferencia de lo cual está cambio climático para la región Caribe en el siguiente año venidero. Junto con Holanda, lo extender diferentes islas en invitación para acudir a las islas y reunir y papel y temas de sumamente importancia, pues nosotros sacamos de una región donde se depende no solamente de turismo, pero también del nivel de la mar, que está seguro aumentando en el siguiente año nos adelante. Voor de Groningen, ambita Marco Espinosa para 24horas.com, nos te promete de noticia.